Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy no vamos a ir tan atrás en la línea del tiempo, pero sí explorar de aquellos comportamientos bastante crueles, sanguinarios, explorar el comportamiento humano, el instinto de cómo es que una persona entrenada y capacitada para ser el brazo ejecutor de la ley, como frase hecha y que pero tanto gusta y describe perfectamente a un agente de policía, termina siendo un sanguinario ejecutador de un asesinato. Todo por una cuestión sentimental. De aquel que no concibe el hecho de que su expareja pueda llegar a tener otra, o dentro de las cuestiones de la vida, si es que mantenía una relación con una persona, que esa le sea infiel. O sea, como justificativo para matar, digo. Bueno, este es este caso. De aquellos que recibieron un entrenamiento especial, se preparó para ser quizás un policía ejemplar, una máquina para ser preciso, para utilizarse, claro, en aras del bien. Sin embargo, esa instrucción que tenía, para eso que fue preparado, no le sirvió mucho porque en el aspecto psicológico algo falló. Esta es la historia que tiene como víctima a un hombre de periódicos, de medios, de chofer, de profesión chofer, y un agente de policía que ya tiene un pasado importante en nuestra historia. O sea, fue un personaje connotado en algún momento de nuestra historia. Ya lo van a conocer. Y a propósito, vamos a ver quiénes son hoy los protagonistas en este nuevo capítulo de Escena del Crimen. Van a ver que la víctima, como les decía, es un trabajador de un medio de comunicación, el diario Última Hora, en aquel momento. Es José Vera, en ese momento él tenía 48 años, paraguayo. Su domicilio estaba fijado en Villa Conavi, en Mariano Roca Alonso. Él estuvo desaparecido 4 días hasta que se produjo el hallazgo de su cuerpo. Entre los victimarios hoy, o los autores en aquel momento de este horrendo asesinato, están Juan Carlos Ocholaski, viene a ser el protagonista número 1 de los que voy a leer, 42 años en aquel momento, paraguayo, suboficial segundo de la policía, también residente en el mismo barrio, dato no menor para que tengan en cuenta en el transcurso de la historia. Él es el autor confeso del crimen dentro de todo esto. Y como cómplices o en grados de coautoría figuran también dos policías. Richard Hernán Jiménez Pérez, paraguayo, oficial ayudante. Él reside en Presidente Franco, residía en ese momento. Se encargó de hacer desaparecer el vehículo de la víctima, aquel día del crimen. Y Reinaldo Darío Núñez, paraguayo, oficial primero de la policía. Él fija residencia o fijó en ese momento en Asunción. Él recibió la condena más baja como cómplice de este hecho, al tener, digamos, dentro de la repartición de la culpa, la menor de las responsabilidades. Esto transcurrió en el año 2001, ingreso al nuevo milenio, teníamos un evento reciente, digamos, un evento que convulsionó a nuestra democracia en aquel entonces, hablo del 99, estábamos saliendo de todo eso, aún se vivían momentos muy complicados en la historia, y digamos, fue un connotado hecho que tomó, digamos, la tapa de los diarios como gran parte, abarcó mucho de la tapa de los diarios, de los noticiarios en la TV, en los noticieros, porque la reacción que tuvo la ciudadanía y también, en este caso, la familia de ambos lados, tanto del afectado como también del que figura como autor de este crimen, los autores, a todos de alguna u otra manera les tomó de la manera más alta, más exuberante, pero cada uno desde el rol o desde el momento en que les tocó. Ocurre que Juan, como trabajador, José como trabajador de este medio de comunicación, salía todos los días, terminaba su horario de trabajo y se ofrecía, o era para algunos compañeros de trabajo suyo, un buen bus, entre comillas. Tenía una combi y la dimensión del vehículo, digamos, hacía que muchos podían tomar viaje con él debido a que iba por Traschaco hasta Mariano Roca Alonso, donde él vivía.
aprovechaban algunos para viajar con él. Pero ese día en particular, aquel que era su prácticamente pasajero número uno iba a quedar por el camino. ¿Qué ocurriría aquella vez? Vamos a lo que pasó en aquel día. ¿Qué pasó? En la siesta del sábado 22 de septiembre del 2001, eran las 14 horas. El movimiento de salida del centro había mermado y las calles de Asunción comenzaban a vaciarse. José Vera salió del viejo edificio de Última Hora para subir a su combi. Su fiel compañero de viaje, Quintín Nicolás Cabral Bogado, ya lo esperaba afuera, para un aventón como era típico. Su copiloto lo acompañaba normalmente hasta la ciudad de Mariano Roque Alonso, donde vivía José, para luego abordar alguna línea que le llevara directo a su casa en la ciudad de Limpio. Pero ese día, el hombre de 48 años, nuestro protagonista, que trabajaba como chofer en Última Hora, tenía otros planes. Se habló con la gente del diario porque él había salido, creo que fue sábado, poco más del mediodía salió de su trabajo. Él tenía una combi color azul y salió a bordo de su camioneta con destino ya a su casa. Le acompañó un compañero de trabajo y en el camino, creo que hacia la zona de Trinidad, hacia la zona de Tablada más o menos, le dice José Vera, que es la víctima, que iba a desviar del camino porque iba a llegar a almorzar en la casa de una persona, una señora. Por lo que el acompañante, el compañero de trabajo se bajó ahí y continuó en ómnibus. Debía ir a la casa de Bernarda Vera de Ruiz Díaz, una vieja amiga con la que había quedado en almorzar en el barrio Tablada Nueva de Asunción. Entonces el viaje de Quintín se acortó ese día, solo hasta la avenida Artigas y Venezuela. Ahí le pidió que continúe su viaje solo, ya que él tenía esa cita marcada. Esa vez fue la última en la que vieron a José con vida. Entonces se le entrevistó a esta persona, a este testigo, quien manifestó que hasta tal parte le había llevado, se le acompañó a esta persona, él indicó el camino que había seguido Vera y se hizo ese itinerario. Él debía llegar hasta las calles Suiza y de Matei, pero nunca llegó, nunca fue a destino. Su viaje se interrumpió a cuadras antes, en el cruce de las calles Suiza y Edimburgo. En ese mismo lugar fue donde algunos testigos dijeron a la policía que comenzó a investigar su desaparición, había sido interceptada por un automóvil de la marca Mitsubishi tipo Eclipse. Los investigadores hicieron el itinerario y entre la casa de la citada persona y el trayecto. Ahí algunos testigos manifestaron que ese día sábado, a la hora aproximada, un poco más del mediodía, vieron que algunas personas a bordo de un automóvil Mitsubishi Eclipse, un automóvil deportivo color azul, muy llamativo, había interceptado la combi y le parecía un procedimiento policial. Del vehículo bajaron 4 hombres con uniforme policial. Ellos la apuntaron y obligaron a José a que baje, le colocaron esposas y luego subieron a su vehículo otra vez, evitando que los testigos reaccionen. Advirtieron que eran policías y que se trataba de un procedimiento de orden público. Desde ese momento ya nada se supo de José Vera. Sobre la calzada encontraron un mocasín y un celular, también los anteojos del conductor. El celular fue recogido por uno de los policías que lo había llevado. Los otros 2 elementos quedaron en el suelo y fueron entregados por los vecinos del lugar a la policía que estaba investigando. Eran 3 personas. Uno de los que estaban a bordo del Eclipse se subió en la camioneta y manejó la camioneta. En ese lugar se le cayó algunas pertenencias a José Vera. Uno de los zapatos, más anteojos y más teléfono celular. Esto había ocurrido en el 2001 más o menos. El teléfono celular ya estaba en auge en aquella época. A ver, septiembre de 2001 aproximadamente. Y las propias personas que estaban protagonizando el hecho ahí, alzaron el celular y dejaron las otras cosas en el pavimento. La desaparición de José iba evidentemente
tomar estado público debido a que la familia insistía, preguntaba por él, qué había ocurrido con José. José no se presentó a trabajar. Era un misterio. El relato de su compañero de trabajo que bajó por el camino apuntaba que ese día él, como ustedes escucharon, iba a ir a comer a la casa de una amiga, pero él nunca llegó a destino. Entonces por ahí es donde comenzaba a llamar la atención de qué pudo haber ocurrido con este hombre. Un trabajador de medios, chofer, un oficio que en teoría no tendría que involucrar algún problema, quizás por ahí una deuda menor. Empezaba a comenzar a dibujar la policía una teoría de qué pudo haber ocurrido con él. Lo llamativo de este caso es que su cuerpo fue encontrado 4 días después. Al cuarto día, es decir, 3 días completos desaparecidos, y al cuarto día encuentran finalmente su cuerpo. Lo asesinaron de la peor forma y enterraron su cuerpo. Lo que se sabría en medio de todo eso fue terrible. Hallazgo y exhumación. José Vera había desaparecido como si fuera que la tierra se lo hubiese tragado. El domingo 23 de septiembre, su hijo José Abelardo Vera fue hasta la comisaría tercera de la capital para denunciar que su papá nunca fue a la casa. Su desaparición era todo un misterio. Nosotros estábamos en investigaciones cuando eso, el que está sobre Azara. Y tuvimos conocimiento a través de la denuncia. Nosotros teníamos mucho contacto con los medios de comunicación, especialmente con los periodistas del área de policiales. En aquel entonces, la víctima que estaba desaparecida en ese momento, el hijo se había presentado a hacer la denuncia porque su padre no había regresado a su casa desde el día anterior. Y Bernardo Agusti, se llama el periodista que cubría policiales por el diario Última Hora, y él es el que más insistía y andaba detrás del caso. Con el correr de las horas, la familia guardaba alguna comunicación con el temor de que pudiera tratarse de un secuestro, pero los datos recogidos por los agentes de investigación de delitos daban cuenta que los autores eran colegas suyos, y en el ámbito policial la información corrió muy rápido. Las sospechas de que fueron realmente agentes del orden los autores de la extraña desaparición fue cobrando fuerza con las horas que transcurrían. Un grupo de policías encabezado por el ya experimentado entonces subcomisario Antonio Gamarra puso su mirada en un policía, Juan Carlos Ocholaski. Pero después aparecieron ya algunos compañeros de trabajo de José Vera, quien se desempeñaba como chofer en el diario Última Hora. Y empezaron a hablar e intercambiar así opiniones, y ahí surgió de que él ya estaba sufriendo ya algunas amenazas porque aparentemente mantenía relaciones sentimentales con una mujer cuyo marido era un policía, que resultó ser Ocholaski. Era un agente de 42 años, parecía un hombre regio, firme, bastante serio, seguro de sí mismo y capaz de sostener una versión hasta donde podía. Pero la experiencia de los investigadores rápidamente lo acorraló. Eran las 21:45 del miércoles 26 de septiembre del año 2001, cuando los investigadores llegaron hasta un puente situado en el kilómetro 41,5 de la ruta 2 sobre el arroyo Yaguarezaú de Upacaray. Allí Ocholaski les mostró dónde estaba enterrado el cuerpo de José. No le quedó de otra, terminó confesando. Con los primeros rayos del sol, al día siguiente, el jueves 27 de septiembre, una comitiva encabezada por los agentes de investigación de delitos y el fiscal César Alfonso, también estaban los bomberos de la ciudad, entraron a un bosquecito donde ya sabían que estaba enterrado el cadáver del chofer del periódico. Los 2 hijos del hombre acompañaron el procedimiento con la esperanza de despertar de aquella pesadilla. La espera fue agónica. Y esto tuvo que ver con una infestación de hormigas. Los insectos inoportunos comenzaron a atacar a los intervinientes y no hubo de otra que tener que exterminarlos para luego comenzar con el procedimiento. En los primeros trabajos de remoción de la tierra, los policías encontraron vainas hervidas y algunos que otros elementos que confirmaban que allí se había cometido un crimen. Luego de colocar la cinta perimetral, comenzaron con la excavación y pronto la pala de los voluntarios se topó con el cadáver.
Ante la estupefacta mirada de los hijos de José, el cuerpo quedó al descubierto. Los bomberos de a poco sacaron la tierra, rodeando al cadáver para poder sacarlo con facilidad y mantener su integridad. Los bomberos empezaron a extraer el cadáver. Alrededor de las piernas y el abdomen le colocaron cuerdas y estiraron hasta removerlo completamente de debajo de la tierra. Estaba descalzo, vestía su clásico pantalón de trabajo y una remera blanca que adoptó el color de la tierra y lo cubrió por 5 días. Los bomberos colocaron sus restos en una bolsa negra, una especie de lona, una carpa. Lo ubicaron en una camilla y llevaron hasta la ruta, donde lo subieron a una ambulancia que trasladó estos restos a la morgue judicial en Asunción. En heridas que hablan, vamos a ver el reporte médico de aquel entonces. Esto fue lo que concluyó el forense en aquel momento cuando exhumaron el cuerpo, lo llevaron para la autopsia, verificaron qué fue lo que ocurrió, cómo lo mataron a José. De hecho que había ya una conclusión preliminar de cómo había fallecido, digo, por lo que encontraban en la cabeza. En aquel momento lo que habían trasladado envuelto en una bolsa de plástico era el cuerpo hasta la morgue de Sajonia, hasta la morgue judicial. Luego de sacarlo de esa fosa, el cadáver fue inspeccionado por Felicita Mora de Guilly, que fue la forense en aquel momento. Ella concluyó, su diagnóstico fue traumatismo de cráneo por disparo de arma de fuego. El proyectil ingresó por el lado derecho de la frente, cerca de la sien, y escapó hacia atrás, según el detalle que estaba dando, en aquel momento daba la médica forense. En el lado izquierdo, a la altura del hueso occipital, con dirección de arriba hacia abajo, esto hizo suponer que el tirador realizó el disparo desde arriba para abajo. La bala produjo pérdida de la masa encefálica. Bellasay en aquel momento detalló en su informe que por el estado de descomposición del cuerpo, el cadáver al menos había sido asesinado el mismo día de la desaparición, es decir, llevaba en estado de descomposición por el sitio donde estaba unos 3 a 4 días más o menos. La conclusión, el mismo día que él desaparece, que fue el fin de semana, ese sábado, probablemente ahí lo mataron ya, apenas él había sido secuestrado o privado de su libertad, que era lo que se suponía que había ocurrido ese día. Según el informe médico, la víctima previo a tiro de gracia fue atacada a golpes en la cabeza, hablando de un objeto contundente, y por las características del escenario se determinó en aquel entonces que podría haber sido una pala, es decir, el elemento, la herramienta que se utilizó para cavar la fosa. La conclusión de todo esto es que él fue obligado a cavar su propia fosa. Además de todo eso, cuando termina de hacer la excavación, él había sido asesinado en esa misma fosa. Es decir, terminó de cavar, al decirle que ya estaban, le disparan directamente a la cabeza y descansa el cuerpo sobre la tierra. Luego lo cubren finalmente con tierra y finalmente abandonan el cuerpo en ese mismo lugar. Claro que después la confesión de Ocho Lasky terminaría por darle, digamos, esa composición final a toda esta situación. Terminaría por cerrar la teoría de la investigación. Finalmente, lo peor había ocurrido. La peor de las formas de ser asesinado, la peor forma de asesinar a una persona, ordenarle que cabe su propia tumba y al final de cuentas un tiro de gracia en la cabeza. Cavó su propia tumba. Luego del viaje esposado a la combi, los policías movieron del minibús a la valijera del automóvil Mitsubishi Eclipse a José Vera. Ahí lo mantuvieron mientras bebían en un bar ubicado en el centro de la ciudad del Lago Azul.
Cuando la noche ya caía, lo trasladaron hasta el lugar donde los policías eligieron como su tumba. 1 kilómetro antes del peaje de Pacaraí, se adentraron a un pequeño bosquecito. A poco más de 50 metros de distancia de la Ruta 2, se ubicaron bajo unos árboles, encima de una tierra. Era una superficie bastante plana. Allí obligaron al chofer del diario a tomar una pala y cavar una fosa, que sería su propia tumba. 70 centímetros de profundidad y 1,20 metros de diámetro. Eso fue lo suficiente. Hasta ahí, dijeron. Le sacaron la pala y con un golpe certero en la cabeza lo dejaron inconsciente. En ese mismo instante, Ocholaski tomó su arma y apuntó a la cabeza de José. El impacto retumbó en el bosque. El chofer del diario murió enseguida. Luego de cubrir con tierra y hojas secas el cuerpo, ellos huyeron cobardes, con solo la noche de testigo. Vamos a hacer la primera pausa en Escena del Crimen. Hoy estamos recordando un crimen, un asesinato por cuestiones de pareja, por una cuestión sentimental, los celos asesinos que llevaron a un policía, un preparado policía, ya lo van a conocer a la vuelta del corte, a matar a un hombre que supuestamente tenía una relación con su ex mujer. Primer corte y ya volvemos. Hoy estamos recordando un asesinato ocurrido en septiembre del año 2001. José Vera era el conductor de móviles de prensa del diario Última Hora, el periódico que está sobre la calle Benjamín Constant. Él acababa su tarea el día sábado, aquel sábado 22 de septiembre. Como era habitual, salía en su combi con dirección a su casa, a Villa Conavi, en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Un compañero suyo, como también era habitual, le pidió que le dé un aventón hasta la misma zona, pero él le pidió que se quede por el camino. Es que tenía algo que hacer, y esa era una visita a una mujer con quien tenía que almorzar, tenía planes. Bueno, su compañero evidentemente que le permitió, se bajó, continuó su viaje, su marcha, pero lo raro fue que posterior a eso desapareció. Nadie supo de él sino hasta el cuarto día, donde encuentran su cuerpo enterrado. ¿Y cómo lo habían encontrado? Por la confesión del autor. Porque dentro de las hipótesis, dentro de los testigos, hablaban que él fue llevado en su propio vehículo por 3 agentes policiales que lo habían detenido en plena calle. La Policía de Investigaciones estaba evidentemente en búsqueda de aquellos que podrían haber sido sospechosos y finalmente llegan a identificar a todos. El comisario Antonio Gamarra fue uno de los investigadores en aquel entonces de ese caso. Él nos cuenta qué fue lo que ocurrió en aquel momento. El ojo del investigador. Cuando hay policías involucrados y hay que investigarle al colega es muy difícil, pero hay que hacer, es un trabajo muy ingrato. Muchas veces hay compañeros de por medio, amigos de por medio, y es difícil, pero lo que ellos habían hecho era muy grave. El Ocholaski especialmente trató de justificarse, se entiende, ¿verdad? Pero no podía llegar a ese extremo, no había otros caminos que él podía haber elegido, podía haber pedido el divorcio, pero las cuestiones pasionales son así. Hay muchísimos casos que ocurren una masacre familiar por culpa de las cuestiones pasionales, por los celos y otro tipo de hechos. Con esos datos ya en el ámbito policial entre los investigadores intercambiaron también opiniones y ahí surgió el nombre del oficial Jiménez. Su nombre creo que era Cristian, quien tenía un automóvil de esa característica que era muy raro en esa época. El color coincidía todo y que era muy amigo de Ocholaski. Entonces se hicieron 2 procedimientos de manera simultánea. Jiménez estaba prestando servicio en Presidente Franco, en la comisaría de Presidente Franco, y Ocholaski estaba acá en la zona central. Una venganza por tinte pasional fue lo que rodeó al estremecedor homicidio. Los policías de investigación de Asunción corrieron a contrarreloj
para hilar todos los cabos sueltos que habían dejado sus colegas. Lo que yo entiendo es que José tenía sus parejas, tenía su familia y Ocholazqui también. Pero esa relación ya estaba muy deteriorada, ya que Ocholazqui ya pudo haber sido también por el trabajo que él tenía. Muy poco acudía a su casa y ya había una relación de José Vera con esta señora. Eso surgió a raíz de los testimonios de los empleados mismos del diario Última Hora, ya que ahí se iba la señora a esperarle. Eso era testimonio de los testigos con que contó la policía para aclarar este caso. El primero en ser detenido fue el autor confeso del asesinato, Juan Carlos Ocholazqui. Su relato de los hechos hizo que los investigadores dieran al lugar y dieran con el punto exacto donde estaba enterrado la víctima. Nosotros viajamos a Ciudad del Este y en una comunicación telefónica hicimos el procedimiento de manera simultánea para que ni el uno ni el otro se pudieran comunicar. Si uno primero era aprehendido o detenido, podría divulgarse esa información y se podría perder o podrían tener tiempo para escaparse. Se hizo el procedimiento, resultó todo exitoso y ahí empezaron los interrogatorios. Y facilitó mucho el hecho de que estaban a mucha distancia uno de otro y que ese intercambio de informaciones rápidamente ayudó para que las contradicciones y todo eso se tuvieron en cuenta. Y cuando llegamos a Asunción, Ocholazqui no tuvo más remedio que admitir. Le preguntamos dónde le había enterrado, él contó dónde se le enterró, contó todos los detalles. Trató de desvincularle a Jiménez del caso, pero era imposible porque toda la evidencia y los testimonios estaban en contra de ellos. Luego de su breve confesión, el miércoles, el efectivo policial relató los detalles del espeluznante motivo que lo llevó a convertirse en un asesino a sangre fría. Según él, en un ameno almuerzo que compartió con dos colegas y amigos, les propuso darle un susto al hombre con el que su esposa mantenía un amorío. Ellos montaron guardia frente al edificio del diario Última Hora, pero como la víctima salió acompañada de otra persona, retrasaron el operativo, hasta que su compañero bajó sobre Artigas. Esto le dio vía libre a los cómplices para ejecutar el cometido. Luego de la detención de Ocholazqui, se presentó una investigación de delitos el oficial Reinaldo Darío Núñez, asegurando haber participado también del crimen. Uno por uno iban cayendo. Ahí nos enteramos que el oficial Jiménez tenía su casa en Ipacaraí y había una canchita de vóley en su patio. Se estaba jugando vóley en ese momento. En septiembre era ya un día ya con temperatura agradable. Estaban jugando a vóley, ellos se fueron ahí a hacer hora. Ahí ya le trasladaron nuevamente en la combi a su víctima, le torturaron todo el día, le tuvieron ahí hasta dentro del vehículo. Y cuando llegó la noche, se fueron cruzaron es decir, el peaje cuando eso estaba casi pasando la ciudad. Y ellos se fueron y retornaron allá en la policía caminera, en el desvío de San Bernardino, y volvieron. Y ahí ellos, en un puente, creo que es un arroyo, no recuerdo el nombre, pero es donde hoy día está porque el peaje de ahí se mudó. Y donde hoy día está el peaje, a esa altura más o menos, está un puente, un arroyo, y cerca de ahí le enterraron. Dentro de esta historia que tiene un trama, una especie de triángulo amoroso, que básicamente, bueno, para que se dé el triángulo amoroso debería existir un componente fundamental que es la relación íntima o relación amorosa entre los tres puntos. Pero en el caso del principal sospechoso, el oficial Ocholazqui, él al parecer ya no tenía relación alguna sentimental con su mujer, o al menos en aquel entonces ellos decidieron terminar o dar por terminada la relación, pero por cuestiones de la vida y los bienes que compartían,
decidieron continuar en la misma casa, pero ya no con la relación. Algo complicado. Quizás la mujer decidió continuar con su vida. Ella decidió entablar otra relación y ahí es donde entra José Vera como el jugador o el protagonista dentro de esta historia. El terreno, la zona, fue también parte de todo esto. Es que ellos eran vecinos, sí, vivían en la misma villa, en Villa Conavi, en Mariano Roque Alonso. Eran vecinos. La creciente Villa Conavi de Mariano Roque Alonso escondía inimaginables secretos. Secretos que se convirtieron en la antesala del crimen más espeluznante en aquel tiempo. Tuvo como protagonistas a dos de los miembros de esa comunidad. José Vera ya era antiguo poblador de la zona. Su familia desde hacía tiempo estaba asentada en un terreno situado en la manzana 14, lote 16 de la Villa Conavi, en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Juan Carlos Ocholaski era uno de los nuevos vecinos de la zona. Su casa estaba ubicada en la manzana 7, lote 2 de la Villa Conavi. Hasta su residencia llegó una comitiva que integraba agentes del Ministerio Público y policías de investigación de delitos. Todos ellos estaban comandados por el comisario Antonio Gamarra. Estaban buscando evidencias que puedan vincular a Ocholaski con lo que había ocurrido. El operativo se llevó a cabo el sábado 29 de septiembre, exactamente una semana después del asesinato de José. En la residencia encontraron una gran cantidad de municiones que fue incautada. Entre ellas, un cartucho de escopeta calibre 12 milímetros, 3 balas de proyectil .45, otros de calibre 38, 6 de una Magnum 357, 18 balas de una 7.65 y uno de una pistola calibre 9 milímetros. Se va a realizar una comparación con la munición encontrada. Sí, eso ya va a estar a cargo de la gente criminalística de la Policía Nacional, que está colaborando plenamente con la Fiscalía para la investigación y esclarecimiento de los hechos. ¿Ellos los acompañaron en este procedimiento? Sí, está a cargo del comisario Gamarra, está a cargo de la investigación. Allí también estuvo presente Olga Graciela García Ocholaski, con quien José Vera mantenía aquella clandestina relación. La relación evidentemente que en algún momento iba a tener que salir a flote debido a que Ocholaski vivía en la misma casa, pero se supone que ellos habían terminado la relación. Se supone que los dos iban a continuar sus vidas. Uno quiere creer que era la cosa así y no sabemos realmente qué ocurría dentro de esa casa entre este policía y su mujer. No obstante, eso no justifica evidentemente la acción de la gente. A propósito, Ocholaski, ¿quién era? Les decía yo al principio de la historia que Ocholaski ya formó parte importante de la línea histórica de nuestro país. Porque en aquellos tiempos de democracia bastante bulliciosa del 99, él tuvo un rol preponderante dentro de las acciones sangrientas o violentas que se dieron en Plaza de Armas. Fue uno de los francotiradores. Pero aparte de eso, antes de llegar, digamos, a esa profesión o a ese rol, a esa asignación dentro de la Policía Nacional, fue preparado para tal. Fue entrenado como un hombre de fuerza, fue entrenado con esas habilidades del pulso. Prácticamente fue una especie de máquina para matar, digo, porque se necesitan hombres con esa sangre fría dentro de unidades especializadas o unidades tácticas de la policía. No es que vaya a ser un asesino sin licencia, siempre, claro, en teoría, según el orden democrático. Pero quizás él no era uno de esos. Era un fusible que se quemó. Algo había ocurrido con él. Pero lo describían ya como un hombre bastante complicado, sanguinario, y el resultado fue este. ¿Quién era el oficial Ocholaski? ¿Quién era Juan Carlos Ocholaski? Un hombre de gran porte. Parecía tranquilo, pero a su vez siempre a la defensiva, con cuidado. Así era Juan Carlos Ocholaski, según sus colegas. Llegó a las filas policiales como caído de un paracaídas durante el gobierno de Juan Carlos Guasmosi, sin siquiera pasar por el colegio de policías. Ahijado del político, fue prácticamente criado por la familia Guasmosi,
Desde 1993 hasta 1998, él se desempeñó como su guardia privado. Como empleado de la esposa del ex vicepresidente, ingresó a la Policía Nacional para prestarse como guardia de confianza de Wasmosy. Este le dio además la posibilidad de instruirse en Estados Unidos para ser guardia de mandatarios. Él no es egresado de la Academia de Policía ni del Colegio de Suboficiales. Él se incorporó, hizo los cursos correspondientes para seguridad de mandatarios, guardaespaldas que le llamamos normalmente. Pero estaba dentro de las filas policiales. Estaba dentro de las filas policiales. Hay muchos policías más en esa época que se incorporaban y después continuaban como policías. En este caso, él ingresó, pero hizo los cursos correspondientes para permanecer después. Por eso, justamente, él pasó a pertenecer a los cuadros de la FOPE. Poco antes de dejar el gobierno, Wasmosy lo envió como guardia del Congreso. En aquel tiempo se había ganado mala fama debido a su agrio carácter y el pasado que marcó su participación durante los sucesos del Marzo Paraguayo. El policía fue uno de los francotiradores confesos que disparó contra los manifestantes en la gesta patriótica de marzo de 1999. Bueno, el papel que él tuvo en el Marzo Paraguayo es que él estaba como guardaespaldas en el Congreso, en ese entonces presidente del Congreso, que después fue presidente de la República, el doctor González Macchi. Y aparte de eso, era conocido por el apellido mismo. Ocholazqui es un apellido no común, entonces se pega fácilmente y era conocido en el ámbito policial. Posterior a eso, Ocholazqui pasó a formar parte del grupo de élite de la agrupación especializada, donde participó como agente del Departamento contra Delitos Económicos en varios mega operativos. Si bien no pertenecía a esa dependencia, participaba de los allanamientos como colaborador. Pese al concepto que muchos tenían de él como un hombre prepotente, peligroso y hasta sanguinario, él también era considerado un hombre de confianza de Wasmosy y su cercanía con la primera dama durante el gobierno de este presidente. Hizo su influencia para conseguir donaciones para sus camaradas a través de la oficina de la primera dama. En el año 2004, Ocholazqui recibió amenazas de muerte cuando decidió romper el silencio y contar todo lo que sabía acerca del Marzo Paraguayo. Hasta hoy día es considerado un testigo calificado del suceso que marcó nuestra historia. Faltaban algunos cabos sueltos por ahí que encontrar que la policía tenía que unir dentro de la carga probatoria. Ocholazqui ya había confesado, ya se sabía que él fue el que dio la orden de matar, o bueno, el tirador realmente. Y también se sabía quiénes eran los que lo ayudaron a él a someter a José y llevarlo a este sitio donde finalmente lo mataron. El vehículo había desaparecido y finalmente lo encontraron en Alto Paraná. Una pieza fundamental para que esto se dé fue el cómplice franqueño o digamos oriundo del presidente Franco del este del país para que pueda trasladar el vehículo y llevar a un mecánico, un chapista de confianza de manera que pueda cambiar la identidad de ese vehículo y así hacerlo pasar como cualquier otro e intentar borrar las pistas. De todas maneras, igual, eso fue estéril porque lograron dar con el vehículo. Ya se tenía prácticamente todas las piezas y solo de hecho faltaba esta. Hallaron la camioneta. Un trabajo completo de chapería y pintura fue lo que ordenó el oficial Richard Jiménez para la combi de José Vera. La idea era cambiar del color el vehículo y así despistar a todos, mientras con los demás involucrados se deshacían de las evidencias que los sujetarían al asesinato del conductor. Pero la pieza que faltaba del rompecabezas fue encontrada en un taller mecánico en la calle Monseñor Van Aeken y Mariscal Estigarribia de la ciudad de Presidente Franco. Hasta ahí llevó la combi este oficial de policía el lunes siguiente al crimen. El vehículo fue entregado a una comitiva fiscal por el propietario del negocio, Roberto Acosta. Él recibió a la comitiva fiscal policial en la mañana del jueves 27 de septiembre, paralelo a la excavación que confirmó el hallazgo del cadáver del trabajador de prensa.
Richard Jiménez, en aquel tiempo, se desempeñaba como jefe de la comisaría sexta de la ciudad de Franco, donde fue detenido por sus propios colegas que viajaron desde Asunción para lograr el objetivo de captura. El director de policía de Alto Paraná comunicó a los colegas de la capital que el viernes 21 de septiembre Jiménez había pedido permiso para viajar a Asunción y ya no se presentó a su guardia hasta la semana entrante. En aquel tiempo, este efectivo policial ya contaba con un historial violento. Días antes del episodio en el cual acabaron con la vida de José, había sido denunciado por un vecino de la comisaría que lo acusó de haber agredido a él y a su hijo menor de edad durante un encuentro deportivo en una cancha de barrio. Vamos a hacer la última pausa en escena del crimen, al ver la conclusión. Finalmente, ¿qué dijo el tribunal? Ocholazqui y sus dos camaradas iban a enfrentar a 3 jueces que iban a dictar sentencia sobre lo que había ocurrido en septiembre. Pausa y ya volvemos. Hoy estamos recordando el asesinato de José Vera, una persona que muchos dirán, ¿y quién era? Para nosotros forma parte dentro de la biblioteca de víctimas, de asesinos despiadados, por decirlo así, sin necesidad que sean seriales, pero sí carentes de piedad, como un ejemplo de lo terrible que es prácticamente la mente humana, y más aún cuando está en alguna parte tiene una especie de cortocircuito, y lo peor es que siendo entrenada, porque el asesino fue un agente de policía, un preparado agente de policía, en el aspecto técnico, un francotirador, pero sí con experiencia violenta. Estuvo en marzo del 99. Y el motivo para matar a este chofer de un periódico, de un diario de la Última Hora, fue una relación que José tuvo con su exmujer. Ya no tenía ningún tipo, aparentemente, de relación íntima con su ex esposa, pero él decidió matarlo por celo, supuestamente. De ese mismo crimen participaron otros 2 agentes de policía, uno de la capital y otro residente en Franco, pero aparentemente sí en algún momento compartió oficina o comisaría con Ocholazqui. Lo cierto es que los 3 esta vez no iban a compartir una oficina policial, sino que el banquillo de acusados. Llegaron a tribunales tiempo después y la máxima pena llegó para Ocholazqui. Para el último de los integrantes de este trío de personas involucradas en el asesinato, la pena fue muy baja, pero sí la ejemplar al menos quedó para el autor material y moral de este crimen. La condena. Casi un año posterior al crimen, inició el juicio oral a los 3 policías acusados por la Fiscalía de cometer el asesinato del chofer de periódico José Vera. Durante el desarrollo del juicio, el 12 de septiembre del año 2002, Juan Carlos Ocholazqui reconfirmó su confesión, pero cambiando algunos detalles. El policía, ya dado de baja para ese entonces, dijo que el asesinato fue un triste accidente, que sucedió como consecuencia del constante acoso por parte de José Vera, que lo llamaba para informarle cada vez que compartía con la esposa del agente y la hija de 16 años de este, en su ausencia. Aseguró nuevamente que solo quiso asustar al trabajador y que fue él el único autor del homicidio y entierro de aquel. Según él, le pidió a sus camaradas que regresaran a sus viviendas para hablar con Vera a solas, pero ante la resistencia de José Vera, Ocholazqui lo llevó al descampado. Según su nuevo relato, durante un forcejeo por accidente se disparó su arma y el proyectil mató al chofer. Siguió relatando al tribunal que supuestamente esa noche del 22 regresó a su casa y en la madrugada del domingo volvió al lugar del crimen para enterrar el cuerpo. Sumó a su confesión que de haber querido matarlo no iba a dispararle un solo tiro, sino que hubiera descargado su arma al cuerpo de su rival. Pero su abogado insólitamente lo contradijo y aseguró que el policía acusado actuó como presa de una ira incontrolable por el conflicto pasional que había en ese triángulo amoroso, agregando que lo hizo por excitación emotiva y pidió para él 2 años de prisión como pena.
Mientras tanto, se agregaba más situaciones insólitas. La defensa de los otros policías enjuiciados aseguraron que ambos fueron engañados por Ocholaski. Este supuestamente los convocó para un operativo que terminó en un homicidio. Sin embargo, el Tribunal de Sentencia, integrado por los magistrados Luis María Yarges, Sandra Farías y Antonio Campos, entendió que los tres fueron autores del crimen, pero que el principal involucrado fue Ocholaski. Sobre eso ya no había dudas. Los fiscales Adolfo Marín, Javier Contreras y César Alfonso pidieron 25 años de cárcel para los involucrados. Por unanimidad dictaron condenas de 18, 15 y 5 años. Ocholaski fue condenado a la pena más alta como autor moral y material del hecho, confirmándose que fue él quien ejecutó al chofer, a José Vera. Richard Jiménez recibió una condena de 15 años debido a su participación activa en todo esto y también haber ocultado la combi, una de las pruebas principales. Mientras, el tercero, Reinaldo Darío Núñez, recibió la pena más baja al ser condenado solo por el delito de privación ilegítima de libertad. Llegamos al final de un capítulo más de Escena del Crimen. Escuchaban ustedes, ¿verdad? Entre los argumentos que se detallaban de la crónica en aquel momento, ya sea de los medios como también de los testigos que estuvieron dentro de ese juicio, se destacan dos cuestiones muy resaltantes y llamativas, por decirlo así. Y tiene que ver con las coartadas de los acusados. Comencemos por los cómplices. Ellos habían dicho que no sabían de qué se trataba al momento de ser convocados por Ocholaski, pero sin embargo sí fueron partícipes del disparo. Pensaron que era un trabajo encubierto, una operación encubierta de esas. Como si fuera que todos los días se mata gente dentro de las operaciones policiales. Digo, dentro de una operación normal, que no lleve a una situación extrema, de un enfrentamiento donde la policía tenga que responder a un fuego hostil. Que este no fue el caso, claro. Y lo otro es la coartada que dio Ocholaski. Dijo que el tiro se le escapó, que fue accidental. Hombre entrenado en los Estados Unidos como custodia presidencial, un hombre destacado en su materia, en la precisión del disparo, en el polígono, es decir, un experto tirador. Y cuesta creer. Lo cierto es que la condena más alta, al menos en ese entonces, se la dio y para la Fiscalía y la familia estuvo acorde al trabajo que hizo la policía, pese a lo complicado que es llevar la carga probatoria al Ministerio Público por parte de los propios camaradas. Digamos que en esta, la policía que investigó sí tuvo la honestidad y la objetividad de poder recabar todas las pruebas y los elementos que apuntaban directamente a Ocholaski y los otros dos agentes. Llegamos así a la parte final. No se olvide que este capítulo y todo de los 4 años que llevamos, de las 4 temporadas que lleva Escena del Crimen, lo va a encontrar siempre en el canal de Unicanal en YouTube. Ahí tenemos todos los archivos y usted puede volver a verlo. Nosotros nos reencontramos la próxima semana en un capítulo más de Escena del Crimen.